Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Alejandro Cauchie. Actualmente me encuentro cursando el 9º semestre de la licenciatura en Derecho con especialidad en Ciencias Penales. Y el día de hoy tengo el gusto de analizar con ustedes un tema que ha tomado relevancia y que se considera en nuestros días un tema de interés social significativo. Me refiero al aspecto bioético del final de la vida, es decir, el derecho a morir con dignidad, donde analizaremos los resultados obtenidos en la entrevista realizada a la doctora Jacqueline Cortés Gamboa, médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, quien es investigadora adscrita a la Sociedad Iberoamericana de Ciencias Forenses, donde brinda pláticas y diplomados en torno a la medicina legal. Sean todos bienvenidos. La muerte, fenómeno irreversible, es la parte final de la vida. Es un evento ineludible con el que termina un ciclo vital de todo ser viviente, incluyendo al hombre. Su definición y sus límites no son precisos. Solamente se puede asegurar, sin lugar a dudas, que se ha ocurrido por la presencia de la desintegración y putrefacción. Así, el hablar de la muerte clínica, encefálica, celular, etc., no es suficiente para el manejo por el profesional de la salud. El concepto y definición de la muerte ha variado a través del tiempo, de acuerdo con la cultura, religión y pensamiento predominante de cada pueblo y de cada época, con la creencia o no de la vida después de la muerte, que conlleva la esperanza de una nueva vida cuando la instancia terrenal haya llegado a su fin. Su análisis filosófico es una obligación para todo profesional que trate con la enfermedad terminal o enfermedad avanzada, progresiva e incurable, la cual se caracteriza por la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, que presentan numerosos problemas o síntomas intensos, un gran impacto emocional para él mismo, sus familiares y el equipo terapéutico que la atiende, estando su situación relacionada implícita y explícitamente con la presencia de la muerte y un pronóstico de vida inferior a los 6 meses. La muerte, como fase terminal y parte de la vida misma, como resultado del envejecimiento y deterioro progresivo, orgánico y funcional, como resultado del daño producido por diversas enfermedades agudas o crónicas, cuya historia natural termina en la muerte a corto, mediano y largo plazo, se ha modificado por los recursos que proporciona el avance científico y tecnológico, los que muchas veces lo único que hacen es modificar la forma y el tiempo de morir, llegándose inclusive al escarnizamiento terapéutico o distancia llamado imperativo tecnológico. En este podcast analizaremos de cerca 2 cuestiones muy importantes, las cuales podrían ser: ¿puede ser confortable el final de la vida? ¿Tenemos derecho a morir dignamente? Estas preguntas, sin lugar a duda, han sido motivo de grandes debates y polémica en nuestras sociedades. La idea de que el hombre tiene derecho a morir con dignidad ha dominado el debate bioético contemporáneo relacionado con el final de la vida humana. Muchos de los autores que abogan por el derecho a la muerte digna entienden que este incluye el derecho a disponer de la propia vida mediante la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, basándose para ello en el respeto a la libertad individual o autonomía del paciente. Se afirma así que nadie tendría derecho a imponer la obligación de seguir viviendo a una persona que en razón de su sufrimiento externo ya no lo desea. De acuerdo con esta línea de pensamiento, en situaciones verdaderamente extremas, la eutanasia y la asistencia al suicidio representarían actos de compasión, beneficencia, y negarse a su realización podría suponer una forma de maleficencia. Ahora que el avance de la ciencia médica nos permite asistir a las etapas finales de múltiples enfermedades crónicas, la medicina ha visto conveniente retomar su función de aliviar cuando no se puede prevenir ni curar. En busca de estos cuidados acuden a los pacientes terminales y sus familiares a los hospitales, convirtiéndose la muerte en un evento hospitalario cada vez más frecuente.
denominándose este proceso la medicalización de la muerte. La ética, al final de la vida, estudia los principios y consideraciones en el abordaje médico de estos pacientes. En la entrevista realizada a la doctora Jacqueline Cortés Gamboa, platicábamos un poco sobre la muerte digna y en ese deseo que se anhela de poder controlar la muerte. La doctora Jacqueline nos planteaba la idea de que la muerte podría representar un alivio para aquellas personas condenadas a vivir horribles sufrimientos. Además, también es cierto que en ciertas situaciones la muerte puede ser percibida como un mandato o bendición divina, lo que equivale a no otorgarle al hombre el derecho a acabar con su vida de una persona sufriente, donde la doctora Jacqueline nos menciona que así lo percibió Hipócrates, quien en su famoso juramento hipocrático reclama de los médicos el compromiso de no dar a nadie una droga mortal aun cuando le sea solicitada, ni tampoco dar consejos con tal fin. Luego de revisar las estadísticas actualmente disponibles de Holanda, que por cierto es el primer país en despenalizar la eutanasia desde 1984, nos muestran que después de una primera etapa en la que el respeto por la autonomía del paciente se considera una condición justificante para acabar con la vida de las personas que así lo solicitan, viene una segunda etapa, en la que la realización de esas prácticas se extiende a situaciones en las que ya no el paciente es el que las pide, sino que la iniciativa viene de la familia o de los mismos profesionales de la salud, que se consideran que está ante una condición de vida no digna. De este modo, la realización de la eutanasia ya no se justifica con referencia a la autonomía del paciente, sino que pasa a ser considerada como un acto virtuoso. Estas evidencias empíricas plantean la necesidad de reflexionar realmente sobre lo que constituye la dignidad de una persona humana, especialmente en relación con el sufrimiento y la muerte, dos realidades que parecen tener a prueba nuestra concepción sobre el sentido de la vida. El tema representa una gran problemática en este punto cuando la muerte es una elección y la vida una obligación. Lo discutible es que la sociedad puede obligar a las personas a vivir contra su voluntad, restando importancia a morir con dignidad. Por otra parte, encontramos que la religión y la moral no aprueban el suicidio, pero el morir dignamente no habla de suicidio, ya que es diferente no resistir a la muerte que suicidarse, de la misma manera que se diferencia entre permitir morir y causar muerte. Clínicos, especialistas en ética y expertos legales siguen debatiendo sobre la posible justificación del suicidio asistido. Un aspecto interesante es que los argumentos planteados por ambas partes se fundamentan en principios morales similares. Por ejemplo, el principio de autonomía recoge el derecho de las personas a tomar decisiones por sí mismas y es quizá el argumento más sólido a favor del suicidio asistido. Los derechos individuales son clave en la constitución de algunos países, por ejemplo en Estados Unidos. Por otra parte, los defensores del suicidio asistido argumentan que las personas deben tener el derecho a tomar decisiones respecto a la finalización de su propia vida, de la misma manera que pueden decidir sobre la aceptación o el rechazo de otros tipos de tratamiento. Los opositores al suicidio asistido señalan que el derecho a elegir no debe incluir el derecho a morir solicitando a algún profesional sanitario que facilite la aceleración de la muerte. Encontramos que en el principio de la beneficencia se refiere a la obligación de hacer el bien o de ayudar a las personas y refleja una responsabilidad fundamental del profesional sanitario. Los defensores del suicidio asistido señalan que el hecho de ayudar a morir a una paciente en situación terminal que está sufriendo representa un acto compasivo, mientras que el rechazo a ofrecer ese tipo de ayuda prolonga el sufrimiento del paciente en fase de agonía. Los opositores, por contrario, indican que ayudar a morir a una persona nunca es un acto de beneficencia, debido a que incide sobre la inviolabilidad de la vida. Esta idea es fundamental en muchas religiones, que sostienen que la vida es sagrada y que nunca debe interrumpir por un acto humano directo, y que solo Dios es el creador y dador de vida y que solamente Él puede quitarla. Finalmente, el principio de la no maleficencia o de no perjudicar refiere a la obligación de no causar daño a otros y representa
el fundamento que han utilizado muchas organizaciones profesionales para defender la postura frente al suicidio asistido. Por ejemplo, la Asociación Americana de Enfermería, ANA por sus siglas, sostiene que ayudar al paciente a morir no es compatible con la labor profesional de enfermería y que el contrato que mantiene la enfermería con la sociedad recoge la prestación de ayuda a las personas para que tengan una vida lo más plena posible, no para que finalicen con ella. Por el contrario, los defensores del suicidio asistido sostienen que el rechazo a ayudar a morir a un paciente que está sufriendo es igual a abandonarle en el momento de su vida en el que tiene una necesidad mayor, de manera que se le cause un daño inaceptable. Morir dignamente también significa morir con alivio del dolor, pero la administración de analgésicos puede acortar la vida. El paciente tiene que conocer esta eventualidad y es suya la opción de vivir más con dolor o menos, con mejor calidad de vida. Esto no es matar. Acompañar dignamente en el proceso de morir al paciente, rechazando el morir en soledad, la desfiguración o sufrimiento al dolor. La atención de los pacientes que atraviesen por una enfermedad terminal requiere del establecimiento en su entorno de cuidados paliativos y calidad de vida. Tenemos por entendido que los cuidados paliativos son aquellas cualidades totales, activas y continuadas del paciente terminal y su familia por un equipo multidisciplinario de profesionales, cuando la expectativa de médica no es la curación. El abordaje humano de la muerte es un asunto de todo equipo sanitario, que deberá realizarse de acuerdo con la familia y con el acuerdo también de las sucesivas etapas emocionales de adaptación del paciente. La medicina paliativa es un instrumento que pueden utilizar en esas circunstancias. Citando el informe de un comité de expertos de la OMS, podemos decir que los objetivos de los cuidados paliativos son: primero, reafirmar la importancia de la vida, considerando la muerte como un proceso normal. 2. Establecer un proceso que no acelere la llegada de la muerte ni tampoco la posponga. 3. Proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas angustiosos. 4. Integrar los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento del paciente. 5. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida lo más activa posible hasta que sobrevenga la muerte. 6. Apoyar a la familia para que pueda afrontar la enfermedad del paciente y sobrellevar el periodo del duelo. En ese sentido, es importante apuntar que no debe confundirse el morir con dignidad con el derecho a una muerte digna, con la eutanasia. La eutanasia no es precisamente un acto médico y el suicidio asistido médicamente no supone morir con dignidad. También es necesario clarificar las expresiones vertidas entre los profesionales del área de la salud, pues a veces en esto está la confusión del propio debate. Así, en las contestaciones dadas por más de 800 médicos y enfermeras en un estudio realizado en Valladolid, se deduce que la mayoría asocia la muerte con dignidad a morir rodeado de cariño, amor y apoyo de los seres queridos, eliminándose en lo posible los dolores y sufrimientos de la muerte natural, a su tiempo, sin manipulaciones médicas innecesarias, aceptando la muerte con serenidad, con asistencia médica precisa y el apoyo espiritual oportuno según las propias creencias. De este estudio, solo 9 médicos y 8 enfermeras asocian la muerte digna a poder elegir el momento de la muerte, es decir, la eutanasia. Como reflexiones finales, podemos decir que todos estos aspectos bioéticos del final de la vida, en especial el de una muerte digna, obligan al profesional de la salud a que reflexione cuidadosamente sobre sus propias creencias religiosas y culturales, a la luz de los principios éticos, los códigos profesionales y la normativa legal, antes de tomar cualquier decisión que define el desenlace de la existencia de un ser humano. Preguntas dentro de la ética médica como: ¿estoy haciendo con él lo que me gustaría que hicieran conmigo? ¿De ser yo el paciente? ¿O el Evangelio ama a tu prójimo como amas a ti mismo? ¿O de un sabio principio de Confucio, que no hagas a otros lo que para ti no quieras? Nos debería llevar a una profunda reflexión ante pacientes terminales o moribundos, que requieran de nuestra atención y cuidado, ya sea como parte del profesional de la salud